Las cartas de 3 paramilitares que dejaron en evidencia a Juan Guillermo Monsalve es un embustero. Pese a la contundencia de las cartas, en el 2020 la Corte Suprema de Justicia les restó credibilidad por el hecho que tenían la misma letra. El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve declaró en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Después de sus muy contradictorias afirmaciones del llamado testigo estrella de la Fiscalía y que fueron puestas de presente por la bancada de la defensa del exmandatario, se conoció otra evidencia que lo deja muy mal parado. Recientemente se conocieron las cartas completas enviadas en 2012 por 3 paramilitares que se encontraban privados de su libertad en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Esta es la carta enviada por 3 paramilitares a la Corte Suprema en la que advertían las presiones del senador Iván Cepeda. En las misivas escritas a manos se relataba el día en que el senador Iván Cepeda llegó hasta el centro carcelario para hablar, supuestamente, del proceso que se estaba adelantando para ubicar unas fosas comunes en el municipio de Amalfi, en Antioquia. Se confirma, gente, se revela en el juicio de Álvaro Uribe 3 documentos donde prueban, gente, de que el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve había buscado a paramilitares para que le ayudaran a declarar falsamente contra Álvaro Uribe. Y estos documentos señalan a Iván Cepeda y al falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Recordarán ustedes, la corte guerrillera y corrupta armó ese proceso falso y desconoció estas pruebas donde certifica de que Iván Cepeda y el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve estaban armando un falso proceso a Álvaro Uribe. Deben de ir presos todo el nido de ratas de magistrados que armaron este proceso falso a Álvaro Uribe. Deben de capturar a todas estas ratas de la corte criminal y corrupta, y no solamente a ellos, sino a sus familias, porque estas ratas recibieron plata del narcotráfico para armar un proceso falso a Álvaro Uribe. La familia de estas ratas ir presos porque ellos son los que se están beneficiando de la plata del narcotráfico que recibieron estos falsos magistrados para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se comprueba, gente, de que esa corte guerrillera y corrupta armó un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se revela en pleno juicio ante la juez aliada, porque recordemos de que esta juez es aliada de estas mismas ratas de izquierda comunista, gente, aún sabiendo de que no dan los tiempos para que este proceso sea en un juicio justo. Esta juez corrupta insiste en armarle ese proceso falso a Álvaro Uribe. Deben de investigar a esta juez, porque aún sabiendo de que el tiempo no alcanza, porque recordemos de que este caso está a punto de prescripción, y esta juez corrupta, aún a sabiendas, insiste en armar ese proceso falso para desgastar a la justicia y apropiarse de recursos, porque recordemos, si esta juez está en ese juicio, le giran miles de millones para que esta rata criminal procese a Álvaro Uribe. Hoy revelamos acá, gente, revela Revista Semana los 3 documentos donde certifica de que Iván Cepeda y el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve armaron ese proceso falso a Álvaro Uribe. Buscaban, gente, a paramilitares para que acusaran falsamente a Álvaro Uribe. Escuchen esos audios. Declaración Giovanni Alberto Cadavid Zapata, cédula de ciudadanía 8013905, interno cárcel Cómbita. Giovanni Alberto Cadavid Zapata, cédula de ciudadanía 8013905, actualmente recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cómbita, Boyacá, bajo el TD 6189, patio 6, por medio de la presente, de manera voluntaria, sin ningún tipo de coerción, manifiesto mi interés en rendir declaración sobre hechos de mi entero y personal conocimiento sobre la investigación que adelanta la Corte en contra del señor Álvaro Uribe Vélez en los siguientes términos, indicando la disponibilidad para ampliar la presente ante la autoridad que me requiera. Hechos. Primero,
Mi nombre es como quedó consignado al inicio de este documento. Fui miembro activo del bloque Metro que operaba en la zona de Amalfi, Antioquia, al mando del comandante militar Arboleda, desde principios de 1997 a las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta finales de 1999 en bloque Metro. Segundo, mis funciones incluían acompañar a los comandantes Ospina, John y el sargento Odiego, y al instructor militar alias Jimmy, circunstancias que ampliaré en el momento que sea requerido. Tercero, estoy recluida en este establecimiento desde el 11 de abril de 2011. A principios del año 2012, a través de la doctora Mercedes Ardila Rollave, quien en ese entonces era mi abogada y con quien trataba el tema de unas fosas comunes del bloque Metro en la zona de Amalfi, me dice que con la entrega de las fosas y con el doctor Iván Cepeda podría obtener beneficios jurídicos como una condena máxima de 5 años. Cuarto, luego el doctor Cepeda ingresó un día sábado de los primeros meses del 2012 en compañía de la doctora Mercedes y 2 escoltas, y me llaman a mí y otros compañeros del patio a una entrevista, la cual era para el tema de las fosas. Quinto, una vez reunidos ya nos comenzaron a preguntar qué sabía del señor Uribe. Cambiaron fue los papeles y el tema de las fosas no se volvió a tocar. Se enfocaron en el tema del señor Uribe, que qué relación tenía él con las autodefensas. ¿Eso será una? ¿No se me puede correr sí? A ese señor no lo distinguía, ninguna relación con el bloque Metro. Me preguntaron por Santiago Uribe, qué relación tenía con las autodefensas, y yo dije lo mismo, ninguna relación. El doctor Iván Cepeda me ofrece beneficios jurídicos o asilo político en otro país si declaro en contra de los 2 hermanos Uribe. ¿Qué conocimiento tenía yo de ellos? ¿Qué relación tenía con las autodefensas? Pero como ellos no tenían ninguna relación, no hubo información. Esa vez la única visita y no volvió. Sexto, de igual forma, Juan Monsalve en el bloque Metro, en las zonas que patrullé y visité, en ningún momento lo vi o me lo encontré, porque no pertenecía al bloque Metro. Lo vine a distinguir en el 2011, que llegué a Cómbita, y ahí fue donde él buscó apoyo para declarar en contra del doctor Uribe, y él fue el que nos relacionó con la doctora Mercedes Ardila Rollave. Séptimo, Juan Monsalve para mí es tan embustero que un día me manifestó que por él fue que se conformó el bloque Metro y que por él se acabó. Juan Monsalve simplemente era un trabajador de finca, nunca tuvo relación con bloque Metro, incluso a finales de 1998 se hizo una operación en compañía del comandante Doble Cero y el comandante Arboleda, donde nos reunimos en Cristales 122, en número y en letra, hombres para realizar una operación donde a Juan Monsalve nunca lo vi. Manifiesto que estoy dispuesto a ampliar esta información y otras relacionadas con el mismo para aclarar la verdad. De igual forma, manifiesto bajo la gravedad del juramento lo acá escrito fue lo que dije, ya que solicité ayuda para escribir esta declaración, dada el día 21 de junio de 2018, atentamente, Giovanni Alberto.